Segundo bloque, y combustible a varias bandas, porque por un lado la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, ya elaboró el informe técnico correspondiente a este mes que va a tener en cuenta el Poder Ejecutivo para definir el cercano ajuste de tarifas de los combustibles, pensando fundamentalmente en naftas y gasoil. Pero por el otro lado está abierta la discusión con respecto al subsidio del supergas. De todo eso habla a continuación en la columna de Análisis Económico Germán de Agosto. Germán, bienvenido, buenas noches. Bueno, Tincho, ¿cómo andás? Todo bien. Vamos a empezar por lo segundo de lo planteado, la cuestión del subsidio al supergas, algo que hace mucho está planteado, que tiene que ver con el nuevo esquema vinculado a los combustibles, pero que tomó fuerza en las últimas horas cuando ratificó ese rumbo nada menos que Isaac Alfie, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a nivel público. ¿Qué decir al respecto de ese asunto? Exactamente, ahí hiciste muy bien en distinguir cuáles son las dos discusiones que hoy se están dando en paralelo y que tienen que ver con distintos horizontes, temporales. En particular, luego de las declaraciones de Alfie el fin de semana, las últimas declaraciones, en particular la última declaración de Delgado, es que esa revisión o esa reforma del subsidio al supergas es del largo plazo. O sea, que no es algo que estamos discutiendo en los próximos días, que es distinto al otro tema que vos mencionaste, vinculado a los ajustes mensuales que se hace a partir de esa convergencia a lo que es el precio de paridad de importación, que afecta a la nafta, que afecta al gasoil y que también afecta al supergas. O sea que son dos discusiones que tienen distintos horizontes temporales, ¿sí? Pero volviendo al foco en la primera, que tiene que ver con los subsidios, si bien queda claro que no es algo que vaya a ocurrir de golpe y en los próximos días, ¿sí? Siempre es interesante tratar de aproximarnos al fenómeno. Entonces, por ejemplo, una forma de aproximarnos a ese fenómeno es, si ahora vemos la única placa, es, bueno, cómo se distribuye, ¿sí?, el gasto según los distintos quintiles de ingreso de la población. Y esto ya lo hemos discutido, pero acordate, los quintiles es como que agarramos a toda la población, a todos los hogares, y los dividimos en 5 partes iguales, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, los ordenamos por ingreso, entonces al dividirlo en 5 partes iguales, de un lado nos queda el 20% de los hogares de menores ingresos. Eso es lo que se llama el primer quintil. En el otro extremo tenemos el quinto quintil, que lo que hace es recoger cuál es el gasto, ¿sí?, que hacen en supergas el 20% de los hogares de mayores ingresos. Entonces, a diferencia del resto de los combustibles, ¿sí?, en el caso del supergas, la distribución que hay entre todos los quintiles, entre todas esas fracciones de 20% de hogares, es bastante pareja, ¿sí? Eso, por ejemplo, cuando vos mirás los combustibles en general, bueno, cuando vos mirás el primer quintil, o sea, el 20% de menores ingresos, el gasto en combustibles es del 7% contra un 41% en el otro quintil, en el último, en el quinto quintil. Para la nafta en particular, ¿sí?, esa diferencia que hay es del 5% versus el 46%. O sea que ahí sí hay una asimetría bastante marcada en lo que tiene que ver con la distribución del gasto según los quintiles de ingreso de la población. Cuando vemos el supergas, lo que vemos es que en realidad el 17% del gasto total que se hace en supergas corresponde justamente a los hogares de menores ingresos, ¿sí?, al 20% de menores ingresos. O sea que no es un tema de piscinas acá, ¿no? Es un medio de calefacción, de cocción que utiliza una parte muy importante de la población. No solamente el 17% de menores ingresos, ¿sí?, sino que en realidad se distribuye de forma bastante homogénea a lo largo del resto de los quintiles. O sea, ese es un primer comentario que podemos hacer a la hora de intentar aproximarnos a esta discusión, ¿sí?, entendida como una discusión que no va a ocurrir o que no se va a materializar en cambios drásticos en los próximos días, ¿sí? La segunda discusión podría ser, o por lo menos la segunda óptica con la que podemos encarar esta primera discusión, tiene que ver, bueno, cómo se compone el precio del gasoil de venta al público, perdón, de supergas de venta al público. Y eso es lo que vemos abajo de los quintiles. Por ejemplo, el precio por kilo es Entornos separados. 56,16 pesos. ¿Eh? Claro, con respecto a este tema de los quintiles, hay una cantidad de información que allí se puede separar justamente cuando vemos digamos, el cuadro. ¿Qué podemos decir antes de pasar al otro asunto, Germán? Ahora estamos pensando en, bueno, cómo se compone el precio de venta de supergas. Que vos ahí tenés que el kilo sale 56,16 pesos, ¿sí? De esos 56 pesos hay son casi 32 pesos que corresponden al margen de distribución envasado. Luego viene lo que corresponde a ANCAP, ¿sí?, que es lo que se llama el precio ex planta, que es el ingreso a ANCAP, que son 14 pesos. Después hay 10 pesos que corresponden al IVA.
¿sí? Y después hay unos 0,5 pesos que es marginal que corresponde a distintas tasas. Eso es interesante porque también en las críticas que cosechó la propuesta dentro de los socios de la coalición se mencionó, por ejemplo, en el caso de Cabildo Abierto, el tema del IVA. Entonces, el IVA forma parte del precio final, ¿sí?, del supergas. Son 10 pesos de 56 pesos. Entonces, esta es otra manera, ¿sí?, de tratar de aproximarnos a este tema. Lo que se planteó el fin de semana es que esos 56, justamente esos 56 pesos, no están recogiendo lo que es la paridad de importación. Por eso se tendría que duplicar. Que ahí es donde viene toda la discusión de la garrafa pasando de 700 a 1400. ¿Sí? Pero eso ya es cuando vos te vas hacia ese precio teórico de paridad de importación. Entonces, por ahí serían como dos elementos para traer sobre la mesa a la hora de pensar, bueno, ¿cómo podemos mejorar, ¿sí?, o qué oportunidades hay para mejorar lo que es la progresividad de ese subsidio que hoy justamente está repartido a lo largo de todos los quintiles de forma homogénea? ¿Sí? La segunda discusión tiene que ver, bueno, con el correctivo o el ajuste o la suba, ¿sí?, para evitar caer en eufemismos, que siempre depende de qué lado del mostrador estés, siempre hay eufemismo con todo esto, pero la suba, ¿sí?, que tendría lugar, por lo menos por la recomendación de la URSEA en función del ajuste hacia ese precio teórico, ¿sí?, afectaría a los tres, ¿no?, nafta, gasoil y también supergas, pero sobre ese punto también Delgado se manifestó diciendo, bueno, vamos a pensar cuidadosamente porque estacionalmente es un momento muy complicado, el invierno, y coyunturalmente es un momento muy complicado por todas las cosas que hemos discutido habitualmente, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo son como dos discusiones en paralelo que de alguna manera refieren a cosas distintas porque involucran, ¿sí?, distintos procesos y distintos horizontes temporales.